Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite nuevamente congregarnos para escuchar su palabra. Siempre hay algo que aprender, hermanos, de la palabra. Amén. Sabemos que la Biblia viene de Dios y siempre hay algo que Dios nos quiere decir. Y bueno, vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 1 al versículo 9. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Del 1 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia a nuestro Dios y vamos a hacer una oración. Nuestro amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por este espacio, Señor, por este lugar, Padre, para escuchar de tu palabra, Señor, para alabarte, para honrarte, Padre, en todo momento, Señor. Padre, te ruego y te suplico, Señor, que uses tu palabra, Padre, que obres en cada uno de nuestros corazones, que nos enseñes, que nos redargullas, que nos corrijas, Señor, y todo esto para que día con día, Señor, seamos cada vez más semejantes a tu Hijo, Señor. Bendice nuestras vidas y que esto que se va a exponer, Señor, te glorifique y te exalte. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Le he puesto a la enseñanza proclamando la presencia de Dios. Proclamando la presencia de Dios. ¿Saben, hermanos? Hay un porqué. Miren qué dice el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Alízate 2 tablas de piedras como las primeras. Quiere decir que había otras tablas. Cuando dice la Biblia como las primeras, saben, un poquito en relación a lo que se refiere esta porción, lo que está haciendo aquí Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué hizo con las primeras tablas Moisés? Las quebró. A ver, ¿cómo es que las quebró? ¿Qué sucede? Bueno, un poquito de contexto. Moisés, cuando estuvo 40 años en el desierto, Dios le dice a través de la zarza, lo llama a sacar a su pueblo de Israel. No quería en un principio, quiso justificarse delante de Dios porque era tartamudo y no podía hablar, de tal forma que Dios de una o de otra forma lo manda a Egipto a sacar al pueblo de Israel. ¿Qué sucede, hermanos, en relación al contexto del pueblo de Israel? Bueno,
Algo interesante que cuando Dios a través de Moisés mandó 10 plagas al pueblo de Israel. 10 plagas, la última, la muerte de los primogénitos, de tal forma que el pueblo de Israel sale. Obviamente era Dios quien estaba obrando, pero era a través de su siervo Moisés. El asunto fue que cuando Dios saca al pueblo de Israel, Dios le muestra el poder al pueblo de Israel a través de 10 plagas. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando llegan al Mar Rojo, hermanos, desierto por todos lados, el mar tan grande y veían para todos lados y no había salida. No había salida, pero lo interesante aquí es que Dios ya había mostrado su poder a través de 10 plagas. Llegando a donde está el Mar Rojo, empiezan a murmurar del Señor. Éxodo 14:11. Éxodo 14:11. Miren qué le dicen al Señor. Le estaban, hablando a Moisés, pero miren, y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Están murmurando. Observen, hermanos, Dios había hecho un milagro, los saca, llegan a la orilla del mar Rojo y empiezan a murmurar. Me llama la atención y veo milagro y murmuración, milagro y murmuración. Por favor, Éxodo 14:21. Éxodo, por favor, 14:21. Dice la palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ahí está el milagro de Dios. Murmuración, milagro. Ahora observe el versículo 27 a 31. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué hicieron? Creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Cómo es posible? Miren, hermanos, Dios abrió el mar y le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios y le creyeron a Moisés. Le dijeron: verdaderamente Moisés es un siervo de Dios. Pero ¿qué sucede después de que Dios hace el milagro, hermanos? Pareciera, miren, Dios hace un milagro y en un par de días o semanas o meses vuelven otra vez al mismo ciclo a murmurar de Dios. Una vez que cruzaron aquel mar, dice la escritura que iba una nube en medio entre el pueblo de Israel y los egipcios, de tal forma que el pueblo, los soldados de Egipto no podían llegar al pueblo de Israel, porque Dios los iba protegiendo. Ahí viene la siguiente murmuración del pueblo, Éxodo 15:24. Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo, ¿qué? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Señor, ¿qué hemos de beber? Qué difícil es creerle a Dios, hermanos. Para muchos, qué difícil es. Oye, se abrió el mar. ¿No podía sacar agua del desierto?
Hermanos, se abrió el mar, no podía sacar agua del desierto. Claro, hermanos. Mas sin embargo, estaban murmurando. Ahí viene el milagro de Dios. Por favor, el 15:25. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ah, ya hay agua. Ahora sí estamos contentos con el Señor. Nos proveyó el agua. Ya tenemos lo que necesitamos. Amén, hermanos. Pero pareciera que tan pronto como pasan los días, se nos olvida quién es Dios. Dios tiene un cuidado especial sobre sus hijos. No nos va a abandonar, hermanos. Miren, nuevamente en el siguiente capítulo, no sé cuántos días habían pasado de la murmuración del agua. Lo cierto que era, yo creo que era muy poco el tiempo. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo, hermanos? Murmuró contra Moisés y Aarón. No me imagino el trabajo de Moisés. Qué difícil debió haber sido con Moisés tratar con un pueblo rebelde y necio que no le cree al Señor. El pueblo era numeroso, eran millones de personas. El versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de ¿qué? De carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿No les parece algo impresionante lo que están haciendo? Oye, si tenían sed, Dios les dio agua. Ahora tenían hambre, tenían que esperar en el tiempo del Señor. Mas sin embargo, ¿qué tan fácil es murmurar? ¿No hubiera sido mejor que se hubieran puesto a orar? Es igual hablar, ¿no creen? Hubieran orado mejor al Señor y hubiera sido diferente. Mas sin embargo, murmuraron. ¿Murmuraron contra quién? Contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque no se ha hecho esto, porque no se ha hecho aquello, porque no se han hecho las cosas que yo quiero, no se me ha dado lo que necesito. Empiezan a murmurar y bueno, ese era el pueblo de Israel. Ahí viene el milagro de Dios. Éxodo 16:8. Tenían hambre, órale, ahí les va la carne. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído ¿qué? Vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Por favor, lo que sigue todos juntos. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora, ¿contra quién estaban murmurando? ¿Contra Aarón y contra Moisés? Amén. Eso dice el texto anterior. Pero ¿contra quién ve Dios la murmuración? Contra él, hermano. Contra él, porque él había sido quien Moisés los había sacado. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que los sacara. Por eso la murmuración era contra Jehová. Vemos milagro, murmuración. Milagro, murmuración. Éxodo 16:11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Hermanos, todo lo que platicamos, que aparentemente nadie sabe, ¿sabía usted que Dios lo sabe? Dios lo sabe. Si usted está murmurando, si usted está hablando del hermano, de la hermana, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo aquello? Dios lo sabe.
Y es algo maravilloso que Dios nos deja claro, que Dios lo sabe. Le está diciendo a Moisés, Moisés, no te preocupes. No hablan contra ti, están hablando contra mí. Así que Moisés, no te preocupes, y sigue la murmuración y siguen hablando. Pasa el tiempo y el Señor habla con Moisés en el capítulo 24. Miren qué dice el 24, versículo 12. 24, 12. Ok. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Aquí vienen las primeras tablas, hermanos. Te daré, dice, tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, un servidor de Moisés que estaba muy cerca de Moisés, sirviéndole al Señor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros. Ahora, observe esto, el 14, por favor. Y dijo a los ancianos, esperanos aquí. Esperanos es una palabra plural. Aquí hasta que volvamos. Josué estaba muy cercano a Moisés, que de tal forma que cuando Moisés sube al monte, ahí atrás iba Josué. Era un siervo de Moisés, dice, hasta que volvamos. Y más adelante lo vamos a ir entendiendo. Dice la palabra, esperanos aquí hasta que volvamos a nosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, ¿qué dice? Acuda con ellos. Ah, qué persona dejó Moisés allá con el pueblo. ¿A quién dejó? A Aarón y a Hur. A él los dejó. Bueno, por favor, 32, Éxodo 32. El asunto fue que Moisés se tardó 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí y el pueblo se había desesperado. Dice, ese Moisés ya no regresa, no creemos que regrese nuevamente. Y vemos el versículo, el primer versículo del capítulo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces ¿a quién? A Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Observe bien lo que está haciendo Aarón. Sí, observa lo que está haciendo. Moisés lo había dejado porque era su hermano y se supone que era el mejorcito. ¿Y qué hace Aarón? Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron ¿a quién? A Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello, ¿qué? Un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Hizo bien Aarón en fundir esos aretes, esos zarcillos, hermanos? No hizo bien. Vemos cómo Aarón, y así sucede, por el qué me va a decir el pueblo para pertenecer al grupo, sino qué van a decir de mí. No es lo que la gente quiera creer de nosotros, hermano. Debemos de obedecerle a Dios antes que a los hombres. No para quedar bien con el hermano, con la hermana que tiene años aquí, voy a hacer lo que a ellos se les antoja. La Biblia es clara y tenemos que hacer lo que la Biblia dice. El pueblo se me va a venir encima, me va a matar, ¿qué me va a apedrear? ¿Qué si eso sucede?
Y así muchos, por pertenecer a un círculo, para que no me digan nada, hacemos cosas que van en contra de la Escritura. En la vida cristiana no se trata si es de tu sangre, se trata de una relación personal con Dios, hermano. Amén. Se trata de lo que Dios quiere de nosotros. No porque sea mi hermano, mi amigo, mi compadre, lo que sea. Aquí la relación es entre nosotros y el Señor. Que si nos llevamos bien, qué bueno. Pero si no te parece por lo que se dice, lo sentimos. Y no tienes que agradarle a tu hermano o a tu hermana. Incluso a veces hay diferencias entre esposos. Nuestra relación es personal con el Señor. Así que vemos a Aarón que no quiso, hermano. ¿Qué iba a decir el pueblo? Y ahí lo ven, siguiéndole el juego a los rebeldes, a los necios. ¿Solamente para qué? Para que no le digan nada. El versículo, por favor, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué ha hecho? Se ha corrompido. Oye, Señor, pero dejé a Aarón. Baja porque se ha corrompido. El versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Alguien aquí me puede o sabe qué es cerviz? A ver, hermana. Esto, mire, ¿es doctora usted, hermana? ¿Es doctora, enfermera? Ok. Esta parte de arriba, hermana. ¿Estoy bien? La parte superior del cuello. Está diciendo Dios, este pueblo es de dura cerviz. ¿Qué quiere decir? Que no se humillan delante del Señor. Que es difícil que una persona necia y rebelde se humille delante del Señor. Son duros para humillarse. Eso quiere decir, son duros de corazón. Por eso dice David que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado se dobla delante del Señor y se humilla. Este pueblo era duro para doblarse y así habemos muchos duros para reconocer cuando nos equivocamos. Somos duros para perdonar, somos duros para amar, somos duros ¿para qué? Para sujetarnos a la autoridad que tenemos al frente. Somos duros, hermanos. Muchas veces no hacemos lo que a Dios le agrada. Queremos ajustarnos nada más a lo que nos parece bien y a lo que no, ahí sí batallamos para doblarnos. Parte posterior del cuello del hombre o de una persona y tiene que ver, hermanos, con la acción de humillarse delante del Señor. Qué duro es este pueblo, le está diciendo el Señor a Moisés. Por favor, Éxodo 32. Versículo 15. Versículo 15. 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano, ¿qué? Las dos tablas. Estas son las tablas, las primeras tablas. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, todos juntos, y las quebró al pie del monte. Ahí están las primeras tablas. ¿Por qué las quebró? Porque él amaba al Señor y aborrecía lo que estaban haciendo. Estaban adorando un becerro fundido de oro.
Por eso las quebró, el versículo 20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. No se enoje, mi señor. Está ahí casi queriendo justificarse delante del Señor. Señor, ¿qué me iban a hacer a mí? Así que, hermanos, vemos que el pueblo era rebelde, era necio, era de duro servir. Por eso el tema, proclamando la presencia de Dios en Éxodo 34, ya vamos a tener claridad. ¿Por qué es que Dios le dice a Moisés? Aquí ya en el primer versículo usted ya tiene información, miren. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra. ¿Cómo qué? Ya sabe que había otras tablas que Dios le dio a Moisés cuando estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí, y ya sabe que esas tablas fueron quebradas cuando Moisés vio al becerro fundido y las quebró en el monte. Ya tiene información cuando ve este texto. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. El 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. El monte de Sinaí, hermanos, tiene 2.285 metros sobre el nivel del mar. Y observe qué le dice Dios: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. ¿A qué horas cree usted que se haya parado Moisés? A ver, los madrugadores, como a las 4, 5. Se paró muy temprano, hermanos. Se ha de haber lavado la cara muy de mañana. ¿Cuántos metros? 2.285 metros sobre el nivel del mar. No es cualquier distancia. Ahora, el monte no es como los montes que conocemos. Aquí los montes tienen hierba, maleza, hay de todo, árboles. El monte de Sinaí, si se pone un poco a investigar, eso es una zona rocosa. Es difícil de subir por las piedras, por las rocas grandes que hay. Se ve todo bien seco. Bueno, pues allá va Moisés muy de mañana, porque Dios nuevamente le había dicho que subiera a la cumbre del monte. Hasta que llegó allá, versículo 3, y no hubo, dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Nadie tenía que subir con Moisés. El 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Qué obediente es Moisés, hermano, muy de mañana. Una ocasión prediqué esta porción sobre en la cumbre soy escuchado. ¿Por qué? Observe qué dice el siguiente texto, versículo 5. ¿Cómo ha de haber llegado Moisés? Ha de haber llegado bien sudado. Yo hubiera llegado con hambre allá arriba. 2.285 metros de alto, llegó Moisés, y llegando a la cumbre, miren lo que hizo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El 7, por favor, todos. El 7. Adelante. Amén. La primera parte dice el 7.
poquito más arriba, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermanos, estaba viendo que proclamar significa llamar por nombre, llamar fuera para, aclamar, invocar, publicar. ¿Sabe qué está diciendo Moisés cuando llegó a la cumbre? Hermanos, no había nada. Había una nube y empieza a clamar. Dice, Jehová, Jehová, grande, misericordioso Señor, manifiéstate en esta iglesia. Señor piadoso, aquí has hecho milagros. Manifiéstate, Señor poderoso. He visto tu poder en este lugar. ¿Alguien de ustedes ha visto cuando Dios se ha manifestado aquí en poder? Me recuerda mucho mi hermano Giver cuando llegué aquí. Dios se manifestó en poder. Moisés había experimentado ya el poder de Dios y llega proclamando el nombre de Dios, clamándole al Señor, y maravillosamente Dios se manifiesta. El versículo que sigue, el 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios ya estaba en la cumbre, hermanos. Estaba esperando a Moisés. Nada más estaba esperando que Moisés proclamara, invocara, que Dios se manifestara. Hermanos, Dios se va a manifestar cuando lo clamemos, cuando proclamemos su nombre. Pero las palabras de Moisés son palabras hermosas. Le dice a Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Dime una palabra que creas tú que a Dios le agrada. Una palabra, hermano. No hay palabras. Bondadoso, justo, santo, fiel. Dios se manifiesta cuando le decimos esas palabras hermosas. Y vemos aquí que se manifestó en la cumbre, estando Moisés ahí presente, el versículo 9, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Vemos aquí, hermanos, a Moisés clamándole al Señor. ¿Cómo no se va a manifestar con tan bonitas palabras? Y algo interesante que encontramos aquí, que después de estarle clamando al Señor, Dios se manifiesta. Miren, el versículo 9, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. Ahora observa el versículo 10 todos. Cuando una persona dispone su corazón muy temprano, va al Señor, proclama su nombre, lo exalta como vimos a Moisés, observemos la respuesta de parte de Dios. Todos, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. El Señor quiere mostrarnos cosas grandes. Hay un texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué? Yo estoy interesado en esas cosas grandes y ocultas. Y yo creo que todos deberíamos estar interesados en que Dios se manifieste y nos enseñe cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. Supliquemos la presencia del Señor, hermanos. ¿De qué forma? Clamando en su nombre. Número 2, confesando nuestros pecados. Es algo que hizo Moisés. Es importante que cuando vayamos al Señor reconozcamos en qué le hemos ofendido. Todos hemos ofendido al hermano, a la hermana, a alguien. Y Moisés lo hizo. Segunda carta a los Corintios 13:5.
La importancia de examinarnos, hermanos. La importancia de examinarnos. ¿Para qué? Para ver a quién hemos ofendido. Todos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dios quiere que nos examinemos, hermanos, y si en algo le hemos ofendido al hermano, a la hermana, pedile una disculpa. Amén. Pedile una disculpa, dile, hermana, estuve examinando y te he ofendido. Perdóname, discúlpame, sabes, no quise ofenderte, o sí te quise ofender, pero ya me arrepentí. El punto es arreglar el asunto, hermanos. Amén. Dios quiere que lo arreglemos. Y siempre, hermanos, pidámosle la ayuda a nuestro buen Dios, que Él está dispuesto a ayudarnos. Primera de Pedro 5:7. ¿Cómo es que Dios le contestó a Moisés? Y viendo cómo el pueblo era rebelde, Moisés quiebra las piedras y Dios le da otra oportunidad. Y ¿saben qué? Yo creo que Dios le quiere dar otra oportunidad a esta iglesia. Amén. Yo creo que Dios le quiere dar otra oportunidad a esta iglesia. De que se levante con poder, con fuerza del Señor, que se ciña en el Señor y que nuevamente pueda ser más grande que la primera vez. Las piedras se quebraron, era la tabla, las palabras del Señor, sí. Pero cuando hay disposición de corazón y clamamos la presencia del Señor, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Las piedras Dios le volvió a dar otras piedras. ¿Por qué? Porque había anhelo de Moisés de que Dios se volviera a manifestar. Por eso clamó y echó mano de su misericordia y de su bondad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Amén. Así que, hermanos, necesitamos suplicar la presencia de Dios. Hagamos lo que hizo Moisés. Un pueblo rebelde, sí, pero también hay un Dios misericordioso y perdonador, hermanos, que nos limpia de todo pecado y es un Dios de oportunidad. Y yo sé que Dios le está dando la oportunidad a la iglesia de que se vuelva a levantar. Amén. Que se vuelva a levantar, que sea esa iglesia, no como la de antes, que sea más grande, llevando almas al Señor, hermano. Pero necesita el Señor corazones que verdaderamente quieran agradar al Señor. Exaltando primero que nada los milagros que Dios ya ha hecho con nosotros, evitemos las murmuraciones, humillémonos delante de nuestro Dios y pidámosle la ayuda a nuestro buen Dios. Amén. El Señor les bendiga. Espero que este mensaje, supliquemos la presencia de nuestro Dios, haya sido de bendición según la palabra en la historia de Moisés. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que usted obre en cada corazón, que nos ayudes, Padre, a ser hacedores, Padre bendito. Bendice a tu iglesia, fortalécela, ayúdale, anímale, Señor, restaura nuestros corazones, cura las heridas, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, a seguir adelante. Esta iglesia es tuya, Señor. Usted ha pagado un precio precioso por ella. Y te rogamos, Señor, que usted obre en ella, que te manifiestes en poder y que permitas, Padre, que te demos gloria y honra, Padre bendito. Ayuda a mis hermanos que están enfermos, cuales tú los conoces. Bendícelos, Señor, restáuralos y que siempre esta iglesia te dé la gloria y te dé la honra a ti, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos las gracias. Amén. Gracias, hermanos. Le damos el tiempo a nuestro hermano Oscar.